y bienvenidos a la ciudad de Alcañiz. Me acompañan aquí el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Miguel Ángel, que es concejal y senador, José María, portavoz del Grupo Socialista y representante también del Gobierno de Aragón, la vicepresidenta de la comarca, y otras personas también que conocéis, como Juan, que es también diputado provincial, está conmigo en la Diputación, y algún alcalde, ¿no? Algún alcalde como el alcalde de Calaceite, que también nos ha querido acompañar aquí, que además va a estar todo el día con vosotros, como jubilado también, que... Bueno, pues la verdad que desde el primer momento, ¿no?, que empezamos a hablar con vuestro presidente, pues nos hizo muchísima ilusión traeros hasta Alcañiz, porque como veréis, Alcañiz es una ciudad que tiene un rico patrimonio artístico, monumental. Vais a disfrutar también de su gastronomía. Yo creo que es una ciudad pues con encanto, ¿no? Una ciudad que a pesar de que sea de la provincia de Teruel y ya sabéis, ¿no?, lo que cuesta que lleguen a la provincia las cosas, pues yo creo que Alcañiz es una ciudad muy viva, es una ciudad con gente que sabe transformar las dificultades en oportunidades y que, bueno, que también, como veréis, es una ciudad pues con mucho futuro. Así que deseo que disfrutéis de vuestra instancia. Os vamos a acompañar a lo largo de todo el día y todo el año. Y creo que es el momento de reivindicar que cuando se habla tanto de lo social en estos momentos, vosotros sois la parte más importante y vosotros estáis haciendo un trabajo primordial para manteneros. Tal vez no con la ayuda que os merezcáis, porque lleváis toda la vida trabajando para ahora tener esa ayuda y posiblemente no es la que esperáis. Pues bueno, las instituciones tenemos que ser capaces de llegar a ese punto. Cuando hablamos ahora de asentar población, con estos programas que estamos sacando, el 113 en la Diputación y otros muchos más que hay por ahí, hablamos de que la tercera edad no solo se merece algo más, sino que es, y perdonadme, el producto que puede traer más asentamiento de población a la zona rural. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo les digo a los mayores, vosotros sois el futuro, se me ríen, pero es la verdad, vosotros sois el futuro. El otro día, en una reunión en Zaragoza hablando de residencias, nos hablaban de que cada uno de los que se le ayuda necesita una residencia, o sea, cada 2,1 necesita un trabajador. Casi siempre es trabajadora y el empleo femenino asienta más población que ninguno, eso está demostrado. Y si cada 2,5 vosotros que necesitéis ese servicio, que sois, perdonadme que os lo diga también, los que las ponéis, los que lo pagáis, pues hay que daros un servicio como corresponde y crear ese empleo. Si somos capaces que con la actividad que vosotros ejercéis con esta asociación y en todos los municipios de esta provincia y de Aragón, las instituciones os podamos apoyar en este sentido y crear cada 5, cada 8, cada 10 pueblos un centro donde os podamos dar esos cuidados que os merecéis y además a su vez crear empleo, creo que estamos en esa economía circular que tanto se habla. Y eso sí que es hacer una provincia sostenible y además con lo que tenemos, que son desgraciadamente más mayores que jóvenes. Y por lo tanto estos encuentros tienen que servir también para reivindicar eso. Ahí estaremos. Presidente, enhorabuena por la actividad. Enhorabuena también al alcalde de Alcañiz por ceder esta instalación y a la comarca porque llegáis a esta comarca del Bajo Aragón, pero yo sí que os pediría como presidente de la Diputación que no os quedéis en Alcañiz, ya me perdonaréis, porque cada rincón de la provincia de Teruel tiene algo precioso. Y no voy a hablar de mi pueblo, pero también, pero sí que es verdad que, y creo que muchos ya lo sabéis, que Teruel es maravilloso en cuanto hablas de naturaleza, en cuanto hablas de arquitectura, en cuanto hablas de patrimonio, de tradiciones, y que cada vez esto va más. Creo que os tengo que dar la enhorabuena a todos. Antes hablábamos, me presentaban, yo soy vocal, digo, sí, vocales sois todos. Vocales sois todos, y de eso se trata, cada uno que tenga su voz y que pida lo justo, pero vosotros os lo merecéis. Muchas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias, y señor alcalde, autoridades. En primer lugar, debo decir que en nombre de las personas mayores, de la Comisión Permanente
y del Consejo Aragonés de Personas Mayores. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración que hemos tenido, la acogida, nos han recibido con los brazos abiertos y no solo con los brazos abiertos, sino que nos han ayudado generosamente en todo lo que aquello hemos solicitado y todo aquello que hemos pedido. Entonces, muchísimas gracias a todos, autoridades, señores alcaldes, José María, amigo mío, y amigos todos. Nosotros, el Consejo Aragonés de Personas Mayores, recordando un poquito, y voy a ser breve por supuesto, pero recordando un poco, somos 240 asociaciones y somos 260.000 asociados. Cada uno de vosotros, cuando habléis en algún sitio, lleváis detrás de vosotros a 260.000 que somos nosotros. Las personas mayores, contrariamente a lo que parecía hasta ahora, estamos saliendo del cascarón y estamos demostrando a la sociedad que somos activos, que somos una fuerza importante y que tiene que contar la sociedad con nosotros, porque no se puede tirar a la papelera tantos años de experiencia y tantas ayudas que nosotros estamos realizando a nuestra sociedad en estos momentos de crisis que hemos sostenido con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, incluso con nuestros ahorros, a las familias y a los nietos. Muchas gracias. Disfrutar de Alcañiz, porque Alcañiz es una ciudad importantísima. Sabéis que es mundialmente conocida, como el otro día comentábamos con el señor alcalde, porque, entre otras cosas, tiene unas cuevas prehistóricas que las están restaurando ahora y que son patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, las de Alcañiz, cerquita del centro. Y luego ya no hablemos de Motorland, porque también eso es conocido en todo el mundo. Muchas gracias a todos y que lo paséis bien.